Excelsior, que entintó de negro su espacio, no era más que una mancha negra, no había cartón, no había dibujo, y una pregunta, ¿por qué? Eso era todo lo que se podía hacer en esa época, porque había una sensación de presión, que le repito a usted, se podía sentir, era una presión casi física sobre los periódicos. 2 días después, el presidente Díaz Ordaz le hizo saber a Julio Scherer que se sentía traicionado. Los periódicos estaban dominados por un miedo real, sensible. En Excelsior, donde yo trabajaba entonces, brindamos el 30 de noviembre de 1970, porque terminó el sexenio de Díaz Ordaz, porque nos sentíamos liberados. No teníamos suficientes elementos para saber que iba a hacernos peor el sexenio siguiente, pero de cualquier modo en ese momento se nos quitaba un peso de encima. Empecinado en distanciarse de Díaz Ordaz, Luis Echeverría pidió, desde su campaña electoral, una prensa crítica e independiente. Ya como candidato del PRI a la presidencia, Echeverría le aseguró a Scherer: las cosas cambiarán, ten paciencia. Scherer abrió las páginas del periódico a intelectuales de la talla de Octavio Paz, que con el auspicio de Excelsior funda la revista Plural, Vicente Leñero, Gastón García Cantú y sobre todo del gran historiador Daniel Cosío Villegas, quien escribió, cosa inaudita desde hacía mucho tiempo, agudos y corrosivos artículos sobre el presidente de la República. Por un breve periodo, Excelsior ejerció la libertad de prensa a un grado que no se veía en México desde los tiempos de Madero. Entonces, libre información y libre opinión fueron los dos pilares en que se sustentó el desarrollo de Excelsior. Entonces, a pesar de que la sociedad mexicana había comenzado a transformarse en 68 de un modo muy brutal, o había acentuado su marcha transformadora, el periodismo de Excelsior resultó incómodo, resultó desfasado del autoritarismo gubernamental, y entonces muy rápidamente entró en contradicción, entró en conflicto con el gobierno del presidente Echeverría. El presidente no actuó de inmediato en contra de Excelsior, sino que trató de aprovechar el descontento de los empresarios ante la nueva línea editorial del periódico. El caso es que los empresarios estaban muy atemorizados. Acusaban al periódico de comunista. A mí me llamaban comunista. Julio era protector de los comunistas. No, estaban muy enredados. Entonces fueron a visitar a Luis Echeverría, le explicaron sus temores y Echeverría les contestó: pero si ustedes son los patrocinadores, ¿quién le da a Excelsior la publicidad? ¿De dónde provienen sus ingresos? De ustedes. Y ellos entendieron que debían quitar la publicidad. El siguiente paso de Echeverría fue ofrecer a Scherer que la publicidad de las empresas paraestatales sustituyera a los anuncios privados. Su único objetivo, dijo, era proteger la libertad de expresión de intereses particulares. Lo que evidentemente ocurría era que él había abierto la posibilidad de una manipulación, un control sobre el periódico. Por algunos meses, Excelsior se mantuvo gracias a la publicidad de las empresas y organismos del gobierno. Los empresarios se dieron cuenta al cabo de unas semanas de que habían sido ellos también víctimas de una treta del presidente Echeverría, y finalmente, cuando vieron que no estaban ahogando a Excelsior como era su propósito, decretaron la disolución del boicot y la situación se normalizó. Pero eso ilustra pues el carácter ambiguo de la relación de Echeverría con Excelsior, que estalló en 1976. En 1976 tendrían lugar las elecciones presidenciales. El régimen de Echeverría enfrentaba una seria crisis económica y un descontento creciente de la población. En esa situación, una prensa crítica resultaba un riesgo inaceptable, por lo que el mandatario le pidió a Scherer que Excelsior dejara de atacarlo como pago por haber rescatado al diario del boicot de los empresarios. Scherer se negó y poco después el dirigente agrario Humberto Díaz Serrano invadió con su gente el fraccionamiento Paseos de Tasqueña, propiedad del diario. Ese fue el acto que inició el golpe de Echeverría contra Excelsior.
El 8 de julio de 1976, un grupo de cooperativistas, encabezado por Regino Díaz Redondo, convocó a una asamblea. Ese día, con el apoyo de golpeadores, Díaz Redondo y sus cómplices destituyeron a Scherer y al gerente general, Ero Rodríguez Toro, de la dirección de Excelsior. Pero muchísimos, decenas, cientos de personas nos fuimos voluntariamente en solidaridad con ellos, y porque nos quedaba claro que, siendo un golpe gubernamental, era torpe esperar que pudiéramos seguir haciendo nuestro trabajo en ausencia de don Julio. Sabedores o sensibles a la idea de que había una sociedad en movimiento, de boca en boca fuimos corriendo la idea de que nos proponíamos hacer una nueva publicación y que no teníamos dinero para hacerla. En noviembre de 1976, antes que finalizara el sexenio echeverrista, Scherer y su gente lograron publicar el primer número del semanario Proceso. La precaria libertad de expresión que Echeverría intentó sofocar descabezando Excelsior renació y proliferó en otros medios independientes. El autoritarismo presidencial había sufrido una derrota irreversible. Aunque la mayor parte de la prensa seguía sometida al juego del gobierno, el presidente José López Portillo debió lidiar, durante su sexenio, con los medios críticos, especialmente con la revista Proceso. López Portillo no pudo tolerar las denuncias del semanario sobre la corrupción en su régimen, la mansión de Carlos Hank González en Connecticut, los castillos de Arturo Durazo, la utilización de los recursos del gobierno para la construcción en una colina de Coajimalpa, de casas para él mismo y su familia. El presidente recurrió al tradicional palo para intentar callar a Proceso. En 1982 ordenó que todas las dependencias del gobierno retiraran su publicidad de la revista. Cuando en la celebración del Día de la Libertad de Prensa, el 7 de julio de 1982, el orador Francisco Martínez de la Vega dijo que el boicot gubernamental contra Proceso era un asunto grave para el periodismo mexicano, López Portillo respondió: ¿te pago para que me pegues? Pues no faltaba más. López Portillo llegó a creer que el Proceso vivía artificialmente por el apoyo gubernamental. Entonces quiso, de un modo más directo, porque él es un hombre honesto, que muestra el pecho, que aparece tal como es, una especie de hidalgo español, que en vez de recurrir a la argucia de Echeverría, él mismo tomó la responsabilidad de decir: no pago para que me peguen y les quito los anuncios. Al mostrar que podía vivir de sus lectores y que no necesitaba de publicidad gubernamental, Proceso adquirió una mayor independencia. La revista pudo entonces dar golpes definitivos a la política del secreto y contribuir al destape de temas considerados prohibidos. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar se decía que había 3 cosas que eran intocables en la prensa en México, que eran la Virgen de Guadalupe, porque era sagrada, el ejército, porque era peligroso, y el presidente, porque era sagrado y era peligroso. Ya ninguna de estas cosas se dejan de tocar en la prensa, todas se tocan, y creo que es una cosa que se ha ganado. El 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía, autor de la leída columna Red Privada, fue asesinado a balazos en un estacionamiento de la avenida Insurgentes. Manuel Buendía había sido un periodista de larga presencia en la prensa mexicana desde mediados de este siglo, especialmente en el periódico La Prensa, del que llegó a ser director, y eso lo vinculó mucho, por la naturaleza de ese periódico, muy dedicado a la información policíaca, lo vinculó con los sótanos de la Procuración y Administración de Justicia. Años después, José Antonio Zorrilla, director en ese momento de la Dirección Federal de Seguridad, es decir, la Policía Política de México, fue encarcelado como autor intelectual del crimen. Aducía como exculpante la amistad que tenía con su víctima, y en efecto eran amigos.
Recuerdo la noche del sepelio, la noche del 30 de mayo de 1984, Zorrilla se convirtió en el dueño de la víctima, en el deudo principal. Era como estas películas negras en donde el asesino aparece con enorme naturalidad en la escena del crimen. Llegó de hecho 5 minutos después del asesinato, como si lo tuviera programado. Un periodista tan influyente, tan notorio, fue ultimado además en circunstancias que parecía una puesta en escena. Resultaba fácil pensar que la muerte de Buendía era una clara advertencia a los periodistas que se atreviesen a revelar los vínculos del poder político con el narcotráfico. ¿Qué recuperamos de Manuel Buendía? Recuperamos desde luego la figura del periodista que finalmente es asesinado en la investigación de un tema, ¿no? ¿Qué nos distancia, qué nos separa de Manuel Buendía? Yo diría, nos separa o estamos separados de Manuel Buendía, el columnista. Estamos separados de Manuel Buendía, el tipo que escribió tantos y tantos textos con fuentes veladas o sin fuentes, que los escribió como los escriben los columnistas, ¿no? Si algo creo que marca y diferencia muy bien a una generación de otra, es la necesidad actual de documentar todo. Es un símbolo, pero como todo símbolo es algo para respetar, pero también para transgredir. A partir de las elecciones federales de 1988, la prensa le gana grandes espacios a la censura y sus lazos con la sociedad alcanzan tal fuerza que en los momentos de conflicto, diarios y revistas aumentan sus tirajes. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari opta entonces por la persuasión y la seducción antes que por la mordaza. Y al mismo tiempo se mantuvieron las tradicionales formas de cooptación, los famosos aviones de redilas de Luis Echeverría, pues lo repitió Salinas en todos sus viajes, llevaba consigo una cantidad de intelectuales, escritores, bueno, pues los aviones iban cargados, a veces no podían despegar de tantas personalidades del mundo intelectual. Otros elementos que utilizó con mucho provecho fueron las becas para creadores, que bueno, pues entre las vitalicias y las de jóvenes y las de niños y las de las mamás de los niños y los hijos de los vitalicios, y en fin, sumando todo el dispositivo cultural que se montó, pues en efecto ahí también un método tradicional, pero hecho con mucha habilidad, creo que le sirvió enormemente y explica por qué, en buena medida, por qué durante buena parte de su sexenio obtuvo pues un apoyo casi unánime de la comunidad intelectual mexicana y de la comunidad digamos, periodístico intelectual mexicana. Yo pienso que a partir del salinismo la prensa escrita mexicana queda completamente ya al margen de las formas de control, ¿no? El gobierno en ese momento creo que juega la ecuación de, bueno, finalmente los medios escritos llegan a gente informada, gente que lee, gente que tiene cultura, gente a la que difícilmente le vamos a poder ocultar la información, entonces vamos a controlar a la gran masa, vamos a controlar a la televisión. Y creo que ese es el juego que se da en estos 6 años. Salinas puso los mayores empeños de seducción y de la venta de su imagen en la prensa extranjera, para la cual siempre estuvo disponible y a la que siempre supo qué decir, con tal de ser noticia y hacerse de una foto en la portada. Salinas se dedicó durante los 6 años de su sexenio a estar disponible, a darle acceso a los corresponsales y editores de los principales medios norteamericanos. Le sirvió mucho el tener a una persona como José Córdoba que se ocupara de gobernar el país. Él podía ser su jefe de prensa porque tenía un primer ministro que se ocupaba de la gestión diaria. Y el hecho que el propio Salinas era también un hombre joven, dinámico, energético, lleno de vitalidad, que podía trabajar 16, 18 horas diarias y dedicarle X cantidad de horas del día a la prensa extranjera. Por otra parte, la prensa independiente mantuvo su beligerancia a lo largo del sexenio, cuestionando día a día al régimen salinista, tanto en sus días de esplendor como en su caída. Se sabía lo de los bancos, se sabía lo de las carreteras, se sabía lo de Raúl, o lo que se sabe hoy, se sabía detalles más, detalles menos. Entonces, sobre Chiapas, la cuestión de la guerrilla en Chiapas, se supo desde mediados de 93. Los problemas de la cuenta corriente en la balanza de pagos se denunciaron desde 92.
los problemas del financiamiento especulativo, de la burbuja especulativa, de por qué se estaba financiando todo con los problemas de la sobrevaluación del tipo de cambio. Todo eso se sabía. Donde Salinas tuvo un enorme éxito fue en evitar que todo esto se subrayara. Aunque también en las publicaciones del exterior fue donde menos aceptó las críticas. Porque Salinas comprendió muy bien que donde se estaba jugando realmente la suerte de su sexenio era en Estados Unidos. En particular, una vez que decide a principios de 1990 lanzar la iniciativa del TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y cuando se percibe claramente que no va a ser fácil la aprobación de ese tratado. Ahí sí hubo ya una posición mucho más dura. Y también tuvieron un cierto éxito, en el caso mío por lo menos, a través de una serie de hechos de intimidación, de hostigamiento, de amenazas, pues de que uno le bajara. Yo no pretendo, no me callé, no dejé de pensar lo que pensaba, no dejé de escribir lo que escribía, pero pues sí fui más prudente porque a final de cuentas tampoco que estaba yo convencido que valía la pena jugarse la vida en eso, ¿no? Yo ubicaría en 1993 con Reforma otro momento importante en la historia de la prensa escrita mexicana. Reforma ya no es solamente esa disputa, esa negociación, esos regados, esos pleitos con el poder, ¿no? Es la necesidad de ampliar auditorios, es la necesidad ya no solo de convencer o de transmitir una ideología, sino de tratar de seducir a un lector, ¿no? En 1996, el diario Reforma publicó una carta que evidenciaba la existencia de una fuerte tensión entre el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y el entonces mandatario Carlos Salinas de Gortari. La misiva fue enviada a Colosio en marzo de 1994 por Ernesto Zedillo, coordinador de la campaña presidencial. La publicación de la carta era un asunto clave porque, si bien no tenía relación, obviamente, y nadie implicó que la tuviera con el crimen mismo, sí tenía relación con el clima político en el que se generó el crimen. En consecuencia, una indagación cabal del homicidio no puede reducirse a los aspectos puramente criminológicos, de encontrar el arma homicida, el autor material, establecer sus motivaciones, procesarlo y encarcelarlo. No basta, no se trata de un homicidio en riña, en una cantina. El presidente Zedillo se molestó con la publicación de la carta y envió a Reforma una misiva en la que expresaba abiertamente su inconformidad. El periódico respondió publicando la carta, lo que seguramente no calmó el disgusto presidencial. Sin embargo, el poder no tomó represalias. Porque la prensa ha ganado espacios, porque la sociedad ha ganado espacios. La prensa no es sino un reflejo de la sociedad. Hoy tenemos la prensa que tenemos diferente de la que teníamos hace 25 años, porque la sociedad es una sociedad distinta de la de hace 25 años. Entonces, ya hoy no es posible que un presidente de la República, aunque tuviera ganas, y quizás se pueden percibir esas ganas en la índole de la comunicación del presidente Zedillo, pudiera actuar como actuó el presidente Echeverría contra Excelsior en 1976. La novedad es que el origen de la represión se ha diversificado. Los grupos de poder y los cárteles de la droga recurren a la violencia para proteger sus intereses afectados por la prensa. Si bien estas agresiones no se le pueden imputar al gobierno, sí se le puede reprochar la incapacidad o el desinterés para impedirlas. No es un problema de la prensa o de los periodistas, es un problema de toda la sociedad mexicana, que es el colapso de la seguridad pública, el colapso del Estado de Derecho, el colapso, la ruptura de la integridad física y patrimonial básica de todos los ciudadanos de este país, y donde estamos viendo un proceso de dos pistas terriblemente angustiante, donde por un lado el país avanza hacia la democracia, incluso ahora un cierto crecimiento económico, etcétera, y por el otro se está desfondando todo en términos de la organización más o menos racional de la sociedad. En el terreno político, México vive,
como en tiempos de Madero, una etapa de transición en busca de la democracia. ¿Tendrá ahora la prensa la madurez necesaria para ejercer con responsabilidad la libertad? Pasamos de la censura al escándalo, prácticamente sin estaciones intermedias. Si un investigador se pusiera a documentar algún día todos los excesos en los que hemos incurrido en estos últimos 3 o 4 años, la verdad nos mostraría un catálogo que nos llenaría de horror y de vergüenza. Yo creo que hemos perdido mucha credibilidad en aras del rating, en aras de vender más ejemplares, en aras de ganar más suscriptores, en aras de ganarle al otro periódico una mejor nota para llevarla en 8 columnas o en la portada de nuestras revistas, ¿no? El rigor informativo, la responsabilidad sobre lo publicado y el compromiso con la investigación periodística son aún asignaturas pendientes en la mayoría de los diarios y revistas. ¿Podrá la prensa dar un salto hacia la automoderación, hacia un periodismo informativo y plural que no renuncie a la crítica? Y aquí, más que hacer un pronóstico, yo preguntaría, ¿quién se va a imponer? Quien se imponga seguramente va a ser la sociedad. Quien va a triunfar es la sociedad. ¿Qué parte de la sociedad? La sociedad que pide información y reflexión, la sociedad que quiere escándalo, ¿no?